Bueno, primero que todo, qué privilegio tan grande estar hoy aquí compartiendo con ustedes. De verdad, es increíble que Dios le dé la oportunidad a uno de estar aquí. Pues vengo de un semestre en que en la iglesia casi no estuve muy presente en el servicio a causa de todo lo que tenía en lo académico. Pero qué mejor manera de empezar el año que con esta oportunidad maravillosa que Dios me da. Bueno, antes de orar, para empezar, quiero hacerles una pregunta, o más bien una invitación. Quiero invitarles a que piensen un momentico en una persona o en las personas con las cuales a las cuales si alguien más le preguntara por usted, darían buenas referencias suyas. Es decir, piensen en las personas que hablarían bien de usted. Piensen un poquito. Yo, por ejemplo, podría decir, mis profesores hablarían bien de mí. ¿Sí o no? Ustedes les encuentran y preguntan por Juan David, ¿no? El pelado es bien, él sí es juicioso ahí. La madre de uno siempre, ¿no? Eso tiene que ser uno muy caspa, pues, para que la madre de uno hable mal de uno. El esposo. A las personas que uno mete en la hoja de vida de referencia, ¿a quién pondrían? ¿Un vecino hablaría bien de usted? Súper. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién dice alguien más? Nadie ha dicho el jefe, ¿por qué? ¿Qué clase? Ah, pillados, llegan tarde. ¿Quién más? Nadie más, nadie da más. Compañeros de trabajo, bien, bien. Bueno, quiero decirles que alguien por ahí dio una respuesta muy, muy buena, que es como la idea de esta enseñanza el día de hoy. Y es que cuando pregunté, ninguno de una pudo decir Jesús. Por eso dije que alguien dio una respuesta buena. Pero de entrada, ¿qué tal que todos hubieran podido decir Jesús hablaría bien de mí? Porque Él es una persona como tal. Entonces, este tema lo he titulado, y no se asusten, ¿cómo ser la mejor persona? ¿Cómo ser la mejor persona? Y vamos a pensar en algunas personas de la Biblia. ¿Qué diría Dios, por ejemplo, de Adán? ¿Qué diría Dios de Adán? Yo creo que el man se raja. El man se raja así porque desobediente. Y Dios mismo le dijo, lo tuvo que castigar y reprender. ¿Qué habría dicho Dios de Abraham? Tremenda fe, ¿no? De hecho, el ángel le dijo, verdaderamente te has probado. Te has probado porque estuviste dispuesto a entregar a tu hijo. Y Dios lo premió diciéndole que su descendencia sería muy numerosa. ¿Qué diría Dios de Moisés? ¿Sí hablaría bien? Sí. Sí, hablaría muy bien de Moisés. De pronto le reprendería por terco, porque lo castigó por no haber sido obediente en un pequeño detalle. Pero hablaría bien. ¿Qué diría Jeremías, por ejemplo? Yo creo que le diría quejón. Llorón también le diría. Poquito. ¿Qué dijo Dios? Este es bacano. ¿Qué dijo Dios de David? David es conforme al corazón de Dios. O sea, imagina que uno le pregunte a Dios, ¿qué piensa usted de Gabriel? Y Dios dijera, su nombre conforme a mi corazón. Oh, bacano, ¿no? Bacano. También. Muy bien, muy bien. Pero bueno, el tema de hoy no es de ninguno de ellos. No es de ninguno de ellos. De hecho, voy a leerles algo que escribió un pastor. Dice, nunca escribió ningún libro, nunca hizo ningún viaje, no fundó ninguna iglesia, no hizo ninguna cruzada, no realizó ningún milagro, no tuvo bienes ni familia, no tuvo fama ni renombre y terminó su corta vida a los 30 años.
Pero Jesús dijo de él: de los nacidos de mujer no hay otro más grande que él. Mateo 11:11. Estamos hablando de Juan el Bautista. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a orar. Padre, queremos entregarte este tema que vamos a empezar en estos momentos. Quiero rogarte, Dios, que seas tú guiándome, que seas tú, Señor, aquí en esta tarima y en este micrófono, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias, Dios, por este tremendo privilegio. Te pido, Dios, que seas tú diciendo lo que quieras decir, Señor, hablando lo que quieras hablar, y que mi voluntad, Señor, y que tal vez tantas cosas que he estudiado prevalezcan ante lo que tú deseas decirle a tu iglesia, Padre Santo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor, que sea tu voluntad por encima de la nuestra. Amén. Bueno, Juan el Bautista era el hijo del sacerdote Zacarías, era primo de Jesús. Él era primo de Jesús, o sea que ya empezó bien, ¿no? No decir, no, yo fui familia de Jesús, pues bacano. Pero yo creo que para que Jesús diga de uno, la persona más grande nacida de vientre de mujer, tiene que pasar algo más. O sea, no, tengo familia que no hablaría bien de mí. Yo creo que todos. Pero bueno, los versículos de los que vamos a estudiar, vamos a hacer primero Mateo 11, del 7 al 10, y por último el 11. Así que vamos a leer. Dice, y quédense ahí. Durante este tema vamos a necesitar mucha Biblia, pero les voy a pedir que lo apunten para poder ir avanzando rápido y yo lo voy leyendo, ¿listo? Mateo 11, versículos 7 al 10. Mateo 11, versículos 7 al 10. ¿Listo? Ok. Dice, mientras ellos se iban, están hablando de unos discípulos de Juan que habían venido a consultar a Jesús. Entonces, mientras ellos se iban, Jesús comenzó a decir a la gente acerca de Juan: ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa elegante? Los que visten con ropa elegante se encuentran en los palacios, pero ¿qué es lo que fueron a ver? ¿A un profeta? Yo les digo que sí, y hay alguien mayor que a un profeta, porque este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Bueno, vamos a empezar analizando esto y encontramos ahí que Jesús le está preguntando a la gente que está con él: ¿qué fue lo que ustedes fueron a ver al desierto? Refiriendo a Juan el Bautista, que estaba en el desierto antes de que llegara Jesús. Y estas preguntas estas tres preguntas que Jesús hace, quiero que las reflejen hacia ustedes. ¿Qué diría la gente si les preguntaran por ustedes? Jesús está diciendo, ¿qué es lo que ustedes fueron a ver al desierto? Refiriendo a Juan. Entonces imaginen que la gente les preguntara, ¿qué fueron a ver de ustedes? Que Jesús le estuviera preguntando a los demás, ¿qué ves tú en este? Y ahí algo bien importante, y es que muchos dijimos ahorita, bueno, mi mamá, mi vecino, y es importante que todas estas personas tengan una buena referencia tuya, pero hay gente que ni es cristiana, hay gente que puede ser incluso atea, y las personas tienen una muy buena referencia de ellos. Pero qué importante, increíblemente importante es que Jesús tenga una buena referencia tuya. Yo creo que es lo más importante. Permítanme. Listo. ¿Cuál es la primera pregunta que pone Jesús? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Jesús está utilizando aquí un recurso para hacer entender a la gente que Juan el Bautista no era como una caña sacudida por el viento. Es una especie de sarcasmo, pero más formal. No sé cómo se llama ese recurso, no lo encontré. Pero para entender un poquito, quiero mostrarles un video. Si Andrés me colabora con el primer video. Sí.
Llegamos hasta el cantón Cruzadía San Juan en Jiquilisco, lugar donde los fuertes vientos que se presentaron en nuestro país arrasaron con los cultivos de maíz. El día domingo, sí, ya vine a ver yo y ya estaba toda la milpa destrozada, así como la pueden ver ahí. Así, como ven esta mazorquita aquí, así está casi la mayoría para adentro, botado. Me la quebró, me la destrozó toda la milpa. Los agricultores aseguran que son considerables pérdidas económicas las que han tenido. Ya así como está la milpa ya no lo puedo sacar. Eso ya no lo puedo sacar. Tal vez lograría sacar tal vez unas 2 mazorquitas, pero ya tal vez sería solo para el maíz de que uno consume. Y estaba entrando elote y ese maíz... Bueno, ese es el ejemplo de una caña que la llevó el viento. O sea, pobre cultivo, se perdió por los fuertes vientos. Pero ahora vamos a ver un ejemplo de lo opuesto, de lo que es algo firme. Si me colaboras con el segundo video. Eso es un huracán en Cancún. Qué diferencia, ¿no? ¿Cómo están esas palmeras ante el viento? Firmes. De hecho, por duro que sea el viento, ya se acomodan para que no la arrastre. Las hojas se doblan para que el viento pase y no le genere arrastre que la rompa. Las palmeras aguantan huracanes como si nada. Entonces, la pregunta viene aquí nuevamente para nosotros. ¿Cómo nos está viendo la gente? ¿Cómo nos está viendo Jesús? ¿Como cañitas que se doblan con el viento? ¿O como palmeras firmes ante el viento? Como palmeras rígidas que no se doblan. Y eso tiene una analogía muy bonita, muy aplicada, y es el hecho de que cómo estás tú frente al mundo, frente a lo que te dice la gente, frente a las tendencias del mundo. Que el mundo te dice, haga esto, lo dobló. Que la sociedad le dice, haga esto, dobladito de una. Lo que le diga, eso hace. ¿O cómo está usted parado? ¿Frente a lo que le dice el mundo o firme en la doctrina de Jesús? Es una buena pregunta. Y es bueno ver cómo es un mandamiento de Dios el permanecer firmes. Y lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, 2 mejor. Se los voy a leer. Dice, y no adoptéis las costumbres de este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es lo bueno, agradable y perfecto. No adoptéis las costumbres de este mundo, no nos dobleguéis, no se dobleguen ante las costumbres de este mundo, no se dejen llevar, no se dejen arrastrar, porque por donde va Vicente va la gente, entonces es más fácil, ¿cierto? Más fácil seguir la moda, ay, que no me critiquen, yo hago esto para que no me critiquen, eso es lo más fácil. Miremos lo que dice Colosenses 2, del 6 al 8. Colosenses 2, del 6 al 8. Dice, por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosándose de acciones de gracias, que es como fueron enseñados, cuidándose de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, y que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. ¿Tenaz, no? ¿Cómo Dios nos manda? A que nos mantengamos firmes, a que no nos dejemos doblegar, confirmándonos en la fe, rebosantes de acción de gracia. Miren las instrucciones que da Dios, de cómo mantenernos firmes y no doblegarnos, confirmándonos en la fe, rebosándonos en la gracia, sobreedificándonos en Él, no llevándonos por, mire como dice aquí, huecas sutilezas. ¿Cuántos no se dejan llevar por cosas que no tienen sentido alguno? ¿Cuántos no se dejan doblegar por cosas que no valen la pena ni siquiera? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Veamos esto en la vida de Juan.
Veamos tal vez por qué Jesús pudo referirse a Juan de esta manera. Miremos cómo las palabras de Juan, cómo la doctrina de Juan y lo que Juan decía, era comprobado mediante Jesús. Era comprobado mediante lo que Jesús decía. Miren por ejemplo lo que dice en Juan 10, 40-42. Miren lo que dice en Juan 10, 40-42. Dice, ¿listo? Juan 10, 40-42. Dice, y volvió al otro lado del Jordán, el lugar donde antes había estado bautizando Juan, y allí se quedó. Y muchos que se acercaban a él y decían, a decir verdad, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos allí creyeron en él. Imagínense que así fuera su vida, que la gente pudiera decir, todo lo que este man dijo, eso es. ¿Qué tal que Jesús pudiera decir, eso que está diciendo él, eso es lo correcto? Y que no está diciendo lo que escuchó en las novelas y lo que escuchó en la televisión. ¿Qué tal que Jesús pudiera vernos de esa manera? Miren por ejemplo cómo Juan confronta a los fariseos en Mateo 3, 7-8, no lo busquen para que avancemos. Dice, cuando él vio a muchos de los fariseos y los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo les dijo? Generación de víboras. Ahora miremos qué coincidencia. ¿Qué dice en Mateo 12:34? Dice, generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Se parece, cierto? Tenaz que lo que Juan dijo Juan el Bautista antes de que Jesús apareciera fuera confirmado por el mismo Jesús, aún sin haber recibido esa instrucción. Es algo muy rescatable de él. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos no decir palabras por decir, no decir cosas por decir, sino decir cosas de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado, sino decir cosas que Jesús mismo nos pueda confirmar, que estén de acuerdo con él? ¿Qué decían los versículos que leímos anteriormente? No se dejen llevar por las costumbres del mundo, arraíguense en la fe de Jesucristo, en la fe de Dios, que nuestra doctrina y que nuestros fundamentos estén sobreedificados en él, decía, y no en lo que el mundo nos diga, no en las tradiciones de este mundo. En este mundo encontramos gente que yo la puse así, gente ni fu ni fa, o sea, ni para lo uno ni para lo otro, gente que se deja llevar por cualquier viento, o sea, puede ser viento duro, viento suave, se deja llevar, gente que critica y critica y critica, o sea, que para ellos nada está bueno, ¿cierto? Nada es bueno, o sea, todo lo que ven, malo, 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 malo. Gente que no tiene criterio, que no tiene fundamentos. O hay gente que todo lo aprueba, esos son hasta peores. Lo que le digan, sí señor, sí señor. Gente que le invitan a cualquier iglesia y vamos a ver, Dios es lo mismo en todo lugar, todo Dios es lo mismo, lo importante es adorarlo con el corazón. Dios, eso no importa donde uno vaya, y con cualquier doctrina lo pueden engañar. ¿Por qué? Porque no tiene fundamentos, porque no está firme, se deja doblegar. Gente que todo lo está probando, que a todo le dice que sí. ¿Ustedes creen que esa es una vara firme? ¿Una palma firme? Hay algo que Jesús nos dejó, fue el Espíritu Santo, y uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento, el saber qué es y qué no es. Y es algo que debemos pedir con anhelo, porque vamos a ver que el discernimiento es la base de la sabiduría. Miremos lo que dice en Mateo 11, 16, 19. Ahí adelantico el texto que estamos leyendo de Juan, está en el mismo capítulo. Mateo 11, 16, 19 dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Está hablando Jesús.
¿Con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y le gritan a sus compañeros: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glotón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría la reivindican sus hijos. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Vino Juan el Bautista. Juan el Bautista no comía y vivía una vida con mucha austeridad, y lo criticaban y le decían tiene demonio. Luego llegó Jesús, y Jesús se la pasaba comiendo y bebiendo bien, vivía bien, y le decían es un glotón y comelón. O sea, ni lo uno ni lo otro, nada les gusta, todo lo critican, pero Juan el Bautista tenía la razón, sí. Jesús tenía la razón también, y a ambos los criticaron, y los dos hicieron cosas diferentes, y nada les gustó. ¿Qué tal que nuestra vida estuviera así? ¿Qué tal que estuviéramos de esa manera? Que viniéramos aquí, no, eso no me gustó, no estoy de acuerdo con eso. Que escucháramos algo en la televisión, no estoy de acuerdo con eso, tampoco. Que a nada nos guste, qué manera de vivir tan fea. Es por eso donde es bueno tener discernimiento y pedir al Espíritu Santo que nos muestre Él, y no con nuestros ojos, y no con nuestro entendimiento, el saber qué es de Dios y qué no. Denme un segundo. Listo. Miren qué bonito cómo empieza el libro de Proverbios. Vayan a Proverbios 1. Proverbios capítulo 1. Miren cómo empieza el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro de consejos prácticos para la vida. O sea, cosas que usted puede aplicar en todo. Es tan práctico que tiene 31 capítulos. Uno para cada día del mes. Entonces, pero mire cómo empieza el primer capítulo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender la sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Miren ese versículo 7, tan poderoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la inteligencia. Aquí encontramos algo muy importante. Yo una vez vi una imagen de una iglesia que en la portada decía: Dios no quiere inteligentes, quiere obedientes. Dios no quiere inteligentes, quiere obedientes. Yo no estoy de acuerdo. No sé qué piensa usted, pero yo no estoy de acuerdo. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no hay cosa más inteligente que usted pueda hacer que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se da cuenta usted de eso? ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Si no es por medio del estudio, si no es por medio de arraigarse en Dios. Usted no puede ser una persona que haga lo que le digan, que siga lo que el pastor dijo. Entonces, si el pastor dijo que tiene que dar 100,000 pesos, los da. Vean, y no me estoy burlando. Yo estaba en iglesias de 12,000 miembros por reunión. Háganse la imagen, ¿no? O sea, en cada reunión 12,000 miembros, y tiene muchas reuniones. Se pide ofrenda 3 veces. Que para el pastor, que para los misioneros, que para despedir, para toda ofrenda. Y he escuchado al pastor decir, es que da esta risa: Dios me está mostrando que al que me dé ya 50,000, Dios le va a dar 3 millones. O sea, y eso no es lo tenaz. Lo tenaz es que la gente es: tráigame el datáfono. Tráigalo de una. O sea, ¿qué tipo de gente es esa? Cañitas
que se dejan doblegar. Hoy estaba viendo un video de un pastor que dijo el pecado original, el pecado de Adán, fue robarse el diezmo. Y en una iglesia de miles, cañitas que dejan doblegar. ¿Qué doctrina es esa? Dios no solamente quiere obedientes, Dios quiere gente sabia. Dios quiere gente que se arraigue en el conocimiento. Dios quiere gente que busque, que escudriñe su palabra, que esté firme en la doctrina, que esté firme en el conocimiento, pero de Dios. Gente que no se deje guiar por lo que le dice el mundo. Gente que no se deje guiar ni siquiera por lo que le dicen sus hermanos, que si escuchó una prédica aquí, puede ir y confrontar esa prédica con la palabra de Dios. Ese es el tipo de gente que quiere Dios. Ese era el tipo de personas que era Juan. Gente que lo que decía y lo que hablaba, como dijeron, verdaderamente este no hizo ni un milagro, pero todo lo que dijo Jesús es verdad. Ese es el tipo de personas que está buscando a Dios. Pero bueno, no todo es tan bonito. Piensen en el costo de ser una caña que se dobla con el viento. Piensen nomás el costo de lo que significa para ustedes ser una persona que para donde lo soplen se doble, que para donde lo muevan se deje llevar. Yo, por ejemplo, cuento siempre muy triste un testimonio que no es un testimonio bueno, y es de mis compañeros de universidad. Cuando yo entré a la universidad yo no era cristiano, y habían compañeros de universidad que sí eran cristianos, unos 2 o 3. Cuando estaba en tercer, cuarto semestre que yo me volví cristiano, yo como que bueno, ahora sí vamos a compartirle a los compañeros, y yo era, no muchachos, tal cosa, y Jesús, y no papito, no, vea este también es cristiano y se acuesta con la novia, vea este también es cristiano y va a tomar con nosotros el viernes. Yo no creo nada de eso. ¿Ven el costo de lo que es ser una caña frágil? ¿Ven el costo tan grande? La Biblia dice, ay de aquel de que hace tropezar a uno de estos pequeñitos, más le valiese atarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al agua. Ser una caña frágil tiene unas consecuencias muy grandes. Yo tenía una compañerita que le decían la pastora. Ella era de la misma iglesia a la que yo iba, y yo andaba mucho con ella. Ella era una pelada bonita, mis compañeros eran detrás de ella, oh la pelada, iba a almorzar con nosotros, y ella los ponía, bueno, vamos a orar antes de almorzar, vamos a orar. Y mis compañeros como que bueno, y todos oraban, y le decían la pastorcita porque Pato era súper así. De un momento a otro la pelada, no hay qué pasó con ella, luego le siguió el cuento a los manes, y luego donde quedó la pastorcita, ya ninguno sabe, hasta la universidad la dejó. Entonces todos mis compañeros que veían eso en ella, ¿cómo quedan con ese testimonio? ¿Cómo quedan ahora? ¿Saben cómo quedan? Ahora cuando me los encuentro, pues ya yo me gradué, pero cuando me los encuentro, me dicen, vos todavía sos cristiano, vos todavía estás en eso. Dicen, uy, has durado. ¿Por qué? Porque el testimonio que les quedó grabado es de que los cristianos están y luego no están, cañas que se doblan con el viento. Pero yo lo estoy llamando muy seriamente a que no sean cañas que se doblan con el viento, que sean palmeras fuertes, firmes en la doctrina de Jesús. Bueno, hay un ejemplo muy bonito. Es bonito porque al final vamos a ver lo que Dios hace con esta persona. El ejemplo de Pedro. Miren Mateo, no vayan, se los voy a leer. Mateo 16, 15 a 17. Apúntenlo. Mateo 16, 15 a 17. Dice, hablando Jesús, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenaz, ¿no? Que Jesús le diga eso a uno. En el mismo capítulo, como 6 versículos más abajo,
Dice, Mateo 16, 21, 23. Mateo 16, 21, 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué cambio tan tenaz. No pasaron ni 5 versículos. Tenaz. Miren cómo termina el primer pasaje. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo termina la segunda parte? Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tenaz ese cambio. ¿Qué tal que fuéramos así en nuestra vida? Que estemos aquí hoy escuchando la palabra, sí Dios, y Dios nos habla, y estamos, sí Dios, gracias por todo. Y llegamos a la casa, yo no alegue, y pelee, y trate mal al esposo, y trate mal a los hijos. Y que ellos digan, uy, pero usted no acaba de venir de la iglesia. Tenaz que seamos varas frágiles. ¿Cómo queda nuestro testimonio? ¿Cómo quedamos delante de Jesús? En Apocalipsis, por ejemplo, dice, no seas ni frío ni caliente, porque te vomitaré de mi boca, hablando a la iglesia. Y es, como les decía ahorita, ni fu ni fa. O sea, hagan algo, manténganse firmes en algo. O sea, si van al frío, sean fríos. Si van al frío, sean fríos. Si van al caliente, sean calientes, pero no queden ahí en la mitad haciendo nada, no sean frágiles. Entonces, esa es la invitación ante la primera pregunta que hizo Jesús a la multitud. Ahora analicemos, antes de eso, piensen también, hay otro pasaje que no recuerdo, que dice, cuando digas sí, que sea sí, cuando digas no, que sea no. ¿Es usted de palabra? ¿Es usted una persona de palabra? ¿Es usted una persona que dice, voy a llegar a las 6 y llega a las 6? ¿Es usted una persona que dice, le tengo ese informe, se lo tengo listo ahorita a las 5? Y a las 5 no para mañana. ¿Es un tipo de personas de esas que no le pueden confiar nada? Miren cómo le decía, miren cómo van a hacer, si van a tener la firmeza de Juan el Bautista, de que lo que dijo se confirmó y se reconfirmó ante Jesús, o van a tener una más como la de Pedro, que el tipo hacía así, y el otro no estaba negando. Analicen un poquito su vida todos los días. ¿Cómo están dando el testimonio? Y cómo arriesgar, siempre buscando cómo sobreedificarse en Dios. Listo. Vamos al siguiente versículo. Permítanme volver a subir. Versículo 8, Mateo. Dice, ¿qué fueron a ver? Un hombre vestido con ropa. Los que se visten con ropa elegante se encuentran en los palacios. Vamos a ver qué aplicaciones podemos sacar de esto. ¿Qué fueron a ver en otra versión? Un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que visten con esplendor viven en deleites y están en los palacios de los reyes. Es otra versión. Una aplicación que yo puedo sacar de este pasaje es que Juan el Bautista era una persona que tal vez era pobre en lo físico, pero una persona que era rico en lo espiritual. Miren lo que dice en Mateo 3, 4. Mateo capítulo 3, versículo 4. Yo lo leo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Para los que estaban haciendo dieta, empezando el año, estaba una buena dieta, la dieta de Juan el Bautista. Langostas y miel silvestre.
¿Y qué tal la pinta? Pelo de camello, pelo de camello. Y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, como para no desplomarse la túnica, como para que no le abriera. Nada bonito, ¿no? Nada como agradable a la vista. Pero más allá de eso, la pregunta es, nuevamente la pregunta es hacia ti. ¿Cómo te ven a ti? ¿Cómo te ve Jesús a ti? Jesús nuevamente está siendo como sarcástico en esto, como que fueron a ver a alguien vestido bonito. Bien, fueron a ver a alguien vestido bonito, pues no, Juan estaba era ahí medio vestido. Ajá. Una persona brusca, robusta. Pero la pregunta es, ¿cómo te ven a ti? ¿Cómo te ve Jesús? Cuando las personas ven tu físico, ven tu apariencia, tal vez ven a alguien bien vestido, ven a alguien elegante, ¿sí o no? Pero cuando Jesús te ve a ti, ¿qué dirías delante de Él? ¿Y qué reclama Jesús? ¿Qué es lo que reclama Jesús? Y yo creo que aquí voy a dejarles uno de los retos más grandes delante, de los retos más grandes de esta enseñanza. No. ¿Se acuerdan del pasaje del joven rico? ¿Cuántos se acuerdan del pasaje del joven rico? Jesús estaba enseñando y un joven que era muy rico se le acercó. Le dijo, maestro, ¿qué ha de ser para recibir la salvación? Y él le dijo, bueno, obedece los mandamientos, ama a Dios sobre todas las cosas. Y le nombró algunos mandamientos. Le dijo, en todo eso yo he cumplido. Y entonces el man como que, cumplí. Jesús le dijo, bueno, entonces ahora ve, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígame. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice que el man se fue muy triste porque era muy rico. Y el reto no es que vendan todo, se lo den a los pobres y se dediquen a servirle a Dios. Ese no es el reto. Porque nos han dicho algo que creo que en cualquier iglesia han dicho eso. En cualquier iglesia han dicho eso y cualquier persona lo puede decir. Dicen que se puede ser rico, pero lo importante es no armar las riquezas, ¿cierto? Eso es lo que han dicho siempre. Uno puede ser rico, ¿sí o no? Uno puede tener su Lamborghini, tener su casa en Ciudad Jardín, tener su helicóptero para ir al trabajo, pero lo importante es que usted no esté enamorado de la riqueza y que ame más a Dios por encima de eso, ¿sí o no? Eso siempre lo han dicho. Pero bueno, el reto no es que vendan todo. El reto es el siguiente: que piensen ustedes en su vida, que examinen su vida en todas las áreas y que se respondan. Yo creo que en este momento respóndanse para ustedes. ¿Existe algo en tu vida que no le entregarías a Dios? No esperen a esperar a Jesús enseñando por ahí para ir a preguntarle, Jesús, ¿qué tengo que hacer para...? No, Jesús ya dio las respuestas. Jesús le da un ejemplo muy tenaz con este joven. ¿Qué le pidió a él dejar? Lo que él más amaba, sus riquezas. Pero pregúntense en estos momentos y sean sinceros, si Jesús viene y te pide eso que tú más amas, tú puedes tener la facilidad de decirle, dejo esto a un lado, dejo esto a un lado por ti, Jesús. No es una respuesta fácil de responder. De hecho, en Mateo 10, Jesús le habla muy fuerte a sus discípulos, diciéndoles que, vean muchachos, a su familia la pueden dejar por mí. Su familia los puede condenar por causa mía. Todas esas personas que aman, incluso ellos los pueden aborrecer por causa mía. Entonces, ese es el reto que les quiero dejar y creo que es de los retos más importantes de esa enseñanza. El reto no es vaya y venda todo y déselo a los pobres y siga a Jesús. El reto es siga a Jesús. Pero hay algo en lo que si Jesús se apareciera aquí en estos momentos, ahí, estuviera ahí parado, en persona y les dijera, vea, entrégueme eso, entréguemelo. ¿Habría algo que usted no le entregara? ¿Habría algo que usted le dijera, no, eso no, llévese el carro, llévese el trabajo, llévese mi esposo y la suegra, lléveselos. Pero esto no me lo toca, ¿Hay algo tal vez ahí escondido? Piénsalo, porque si miran las consecuencias,
¿qué dijo Jesús después de dejar a este joven rico? Dijo, verdaderamente, qué difícil es que un rico entre a los reinos de los cielos. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja. O sea, no está en juego solamente un regañito. Está en juego es entrar al reino de los cielos. El hecho de que tengamos algo en nuestra vida que no seamos capaces de entregarle a Dios es quitarle su lugar, es quitarle su autoridad. Y esa es la otra manera en la que podemos ver este pasaje. Pero antes de eso me pareció muy tenaz en estos días, como el 22 de diciembre, venía en el mío del centro y se subieron unos manes a rapear. Unos manes que rapean en el mío. Ya he escuchado al mismo como 3 veces, pero ese día el man se indignó porque cuando estaba pidiendo moneditas, una señora cogió el bolso y lo hizo así. El man se pegó a la indignada. Es que lo vienen a humillar a uno, que porque uno lo ven aquí cantando, creen que uno es un ladrón. Y el man me vio y como yo estaba medio dormido, el man se puso a hablarme. No, pan, es que la verdad es que yo hago eso por mi hija. Yo antes me ganaba 5 millones en un momentico haciendo delincuencia. Yo decía, ese man me va a robar. Bueno, el man estaba indignado. El man estaba indignado porque se sentía muy agredido. Y el man me decía, no, yo lo hago por mi hija porque es que los peladitos se emocionan con los regalos y se emocionan con el estreno y se emocionan con que uno les dé algo en el 24. Por mí no me importa, pero mi peladita. Y es tenaz como tiene que ver esto también con el primer punto, y es el doblegarse ante las costumbres. Estamos en una sociedad que nos dice todo el tiempo, consuman, compren. Eso es lo más importante para la sociedad en día. Usted es un objeto, usted no vale por lo que tiene y no por lo que usted no vale por lo que es, sino por lo que tiene. Y es tan tenaz, y es la gran causa de la delincuencia, es que la gente le dicen, consuma. No importa usted cómo consiga la plata, pero consuma. Y es tenaz como uno ve en diciembre, como toda la gente se deja doblegar hacia eso, y cómo la gente se endeuda, y cómo muchos delinquen. ¿Ustedes vieron las noticias en diciembre? Robos y robos y robos y robos. ¿Por qué? Porque aman algo que son las riquezas, y se dejan doblegar ante unas costumbres. Tenaz, ¿no? Cómo la sociedad sin Dios, y cómo es el llamado que nos hace Dios a no amar ese tipo de cosas y a no dejarnos doblegar hacia las costumbres. En un segundo se me perdió. Listo. Esto no solamente quiere decir una posición desde lo físico, desde nuestra apariencia, sino también en lo espiritual. Jesús le está hablando de Juan el Bautista como una persona no solamente que estaba en un desierto en lo físico, sino una persona que en lo espiritual también le daba su lugar a Dios. También le daba su lugar a Dios. ¿Quiénes son los que deben de estar en los palacios? Los reyes. Si uno no es un rey, uno no tiene nada que hacer en un palacio, ¿sí o no? De pronto pues lo contratan, ¿no? De pronto porque lo contrataron para hacer algo. Pero los lugares celestiales son para gente celestial, ¿sí o no? Entonces, miren lo bonito que es dar el lugar correcto a Dios. Y miren Juan, en la vida de Juan, cómo lo hacía él. Dice en Juan 1:27, Juan capítulo 1, versículo 27 dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan está dando una declaración hermosa. Juan era una persona que el pueblo seguía, una persona que decía que de todas partes de Jerusalén, de Judea, de las tribus, venían a verlo, venían a que lo bautizaran. Una persona que era reconocida por el pueblo. Pero cuando vio a Jesús, ¿qué dijo él? Este que viene delante de mí no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus zapatos. Y en ese tiempo los pies no eran algo bonito, ¿no? No es como ahora que uno echa talquito, echa el talco spray. En ese tiempo era un acto muy sucio tocar los pies de una persona. Él decía, no soy ni siquiera digno de eso. Es darle a Dios el lugar que merece. La mayor causa de condenación del hombre y el pecado en sí mismo es quitarle a Dios su lugar.
es quitarle a él la autoridad de nuestras vidas, es no darle a él el trono de nuestras vidas. Miren, no sé por qué, lo escuché en estos días en una prédica, pero en el Padre Nuestro, nos quitaron la mejor parte. Si usted diga el Padre Nuestro, todos terminan, líbranos de la tentación, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, amén. Todos terminan ahí. Pero si usted lee la Biblia, no dice eso. Si usted lee la Biblia, no es lo que dice. Dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación. Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos, amén. O sea, nos quitaron la mejor parte, el reconocer a Dios en nuestro diario vivir, como que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Nosotros no somos ni siquiera dignos de desartar tu calzado, tenaz. ¿Qué tal nosotros reconociendo eso de Dios cada día? Cada día. Tal vez uno pueda en este mundo vanagloriarse de los títulos que tiene, vanagloriarse del puesto que tiene, vanagloriarse como pudo haber hecho Juan, de la popularidad que tenía, de que lo seguían. O sea, si alguien podría habérselas picado era Juan el Bautista. Sin embargo, él dijo, ese no soy digno ni de saltar su calzado. Y es ahí donde nosotros encontramos la aplicación en nuestra vida de que tal vez podamos tener muchos títulos, tal vez podamos tener un gran trabajo, tal vez podamos ser admirados por nuestra familia, pero ¿cómo somos ante Dios? ¿Cómo somos ante Dios? ¿Somos altaneros? ¿Somos presumidos? ¿O realmente podemos decirle, Dios, hágase tu voluntad y no la mía? Miren, por ejemplo, cómo Juan, en la cúspide de su ministerio, Juan estaba tan bien, le iba tan bien, que los fariseos dijeron, uy, ¿qué es lo que está pasando allá? Y cuando esa gente pone pilas a algo es porque algo estaba pasando, pues, algo les preocupaba. Y mandaron a una gente a que fuera donde Juan. Y le preguntaron, bueno, díganos usted quién es. Fueron a preguntarle a Juan, ¿usted quién es? ¿Usted es Elías? ¿Sos el Mesías? ¿Quién sos? Y Juan les dijo, no soy el Mesías, no soy Elías. Entonces ellos le dijeron, pero díganos usted quién es porque tenemos que darle la razón a los fariseos. Y él en Juan 1:23 respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué respondió él? Soy una voz. ¿Soy una voz? ¿Qué es una voz? ¿Sonido? No es más. Tenaz esa respuesta. Él podría haber dicho, yo soy, me olvidó el nombre. Me olvidó. Qué pena. El profeta, él me olvidó, bueno. Pero es que lo tengo aquí apuntado. Él podría haber dicho, bueno, yo soy un gran predicador, yo soy el que vengo a preparar el camino del Señor, ¿cierto? ¿Y era mentira? No. ¿Pero qué dijo él? Soy una voz. El telonero, una voz. No se dio ni siquiera la importancia que tenía derecho a darse. Dime un segundo. Otra enseñanza. Y es que no hay nada carnal que te dé gozo. No hay nada carnal que te dé gozo. En Lucas 10:17 dice, Lucas 10:17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Está hablando de cuando Jesús envió a unos discípulos, los comisionó a hacer obras, y dicen que volvieron gozosos de ver las obras que podían hacer en el nombre de Jesús. En Lucas 24:52 dice, Lucas 24:52, ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Están hablando de los discípulos que Jesús encontró después de haber resucitado, camino de Emaús. Después de que reconocieron a Jesús, dice que volvieron con gran gozo. El gozo no depende de las cosas carnales. Y es por eso que Dios nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se los dará por añadidura.
No importa cuánto usted acumula en este mundo y cuánto usted busque. Juan el Bautista terminó su vida de una manera muy cruel. Terminó decapitado en una cárcel, en el palacio de Herodes. Pero, era un hombre de gozo. Miren estas personas. Venían con gozo de servir a Dios. Venían con gozo de alabar a Dios. Juan el Bautista fue una persona que sirvió y que alabó a Dios de una manera tremenda. De una manera tremenda. ¿Podemos nosotros recibir gozo a pesar de perderlo todo? ¿Podemos nosotros recibir gozo a pesar de que Jesús nos pida todo? Verdaderamente es una pregunta muy importante que hacernos. Último pregunta de las que hizo Jesús. ¿Qué fueron a ver? Versículo 9. ¿Qué fueron a ver? ¿Un profeta? Si os digo, sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Les repito, Jesús le está diciendo a la gente, ¿qué fueron ustedes a ver al desierto? ¿A un profeta? Les dijo, sí, ciertamente Juan era un profeta. Y más aún, mucho más que un profeta. Y aquí quiero que leamos lo que dice, busquemos por favor Juan capítulo 1, del 23 al 37. Perdón, del 29 al 37, sí. Juan capítulo 1, del 29 al 37. Juan fue más que un profeta, fue el precursor de Jesús. De los profetas fue el único, todos, vea, Isaías, Jeremías, Daniel, todos hablaron de Jesús. Pero ¿quién fue el único que lo conoció? Juan el Bautista. ¿Quién fue el único que lo bautizó? Juan el Bautista, qué privilegio tan grande. Una cosa es hablar de Jesús, otra cosa es conocer a Jesús. Dice Juan 1, 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí vendrá varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo, como paloma, y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le dije, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos a Juan. ¿Qué hizo Juan? Inmediatamente vio a Jesús. ¿Qué hizo Juan ante su encuentro con Jesús? Yo creo que todos aquí hemos tenido un encuentro con Jesús. Yo creo que todos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos visto de frente ante Jesús y es el momento de nuestra salvación. Todos aquí nos hemos encontrado con Jesús. Pero miren a Juan, su actitud delante de Jesús ante su encuentro con él. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anunciándoselo a quienes, a los que le seguían a él. ¿Qué dijo Juan? Este es, síganlo a él, váyanse con él. Tal vez muchos de nosotros, cuando conocimos de Dios, en nuestro primer amor que dicen, eso no nos callábamos de hablar de Dios, o por un tiempo nos permanecíamos firmes en él y hablábamos a todo el mundo, uy, mira, Dios lo máximo, cambió mi vida, dabas testimonio, y tal vez después fue menguando. Pero qué bonito fuera que no solamente en nuestro primer encuentro con Jesús dijéramos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo anunciáramos a los demás, sino que por el resto de nuestras vidas pudiéramos dar testimonio de Jesús, pudiéramos dar testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Miremos Juan 3, del 25 al 30. Déjenme lo leo.
Juan 3, del 25 al 30 dice: y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos que sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente en la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca y que yo disminuya. ¿Qué estaba pasando aquí? Cada vez esa fama de Juan iba menguando, iba desapareciendo, y la gente empezaba a seguir a Jesús. ¿Y qué hacía Juan? A los que llegaban: vea, papitos, él es el camino, al que tienen que seguir es a él, a Jesús. Qué bonito es que en nuestras vidas podamos cada día ir menguando nosotros y haciendo que Jesús crezca, menguando nosotros y que Jesús crezca, siendo transparentes. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que la gente, viéndonos a nosotros, vean a quién, a Jesús mismo. Que seamos más que profetas, más que anunciadores, más que gente que habla a Jesús. Que la gente te vea y pueda ver a Jesús. Reto tan grande. Porque mismo Jesús dijo: yo hago obras grandes, pero ustedes harán obras mayores. El mismo Jesús dijo que haríamos obras mayores a Él. Tenaz. Es un reto bastante grande que podamos ser reflejo del carácter de Jesús. Para terminar, el versículo con el que empezamos fue Mateo 11:11. Mateo 11:11, en el cual Jesús, después de dar estas palabras, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Tenaz que Jesús diga eso de una persona. Y ya hemos enunciado algunas de las razones por las cuales Jesús pudo referirse a Juan el Bautista de esta manera. Pero mire lo que dice en el mismo versículo: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. En el reino de los cielos, el más pequeñito, mayor es que Juan el Bautista. Existen como tres estudios de sobre qué significa ese el más pequeñito en el reino de los cielos. Unos dicen que Jesús está hablando de sí mismo, otros dicen que está hablando de los apóstoles, pero por lo que sigue, estudiando el capítulo, uno se da cuenta que está hablando del antiguo pacto y el nuevo pacto. Juan fue el último profeta. Con Juan cambió un cambio de era. Él fue el último persona, profeta del Antiguo Testamento. Y Jesús marcó el inicio del Nuevo Testamento. Qué triste para Juan, que aunque le digan a uno la persona más grande hasta hoy, hasta la fecha, la persona más grande, de aquí para atrás, ninguno como él. Pero ¿de qué se perdió Juan? Para que Jesús pueda decir: no es ni más grande que el más pequeñito del reino de los cielos. Está hablando de la gracia. Jesús no había muerto. Todavía no estaba bajo el nuevo pacto. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque ahora nosotros tenemos una oportunidad que Juan nunca tuvo. Después de la muerte de Jesús, tuvimos una oportunidad un privilegio que Juan nunca tuvo. Antes de explicarles, miremos por favor, les voy a narrar porque se nos acabó el tiempo. La negación de Pedro, ¿se acuerdan? Ya leímos de Pedro cómo era testarudo. Un momento estaba así: Jesús, yo te seguiré, y el otro la estaba embarrando. Pero antes de la muerte Jesús le dijo: yo te seguiré, daré mi vida por ti. Y cuando persiguieron a Jesús, cuando lo aprendieron, lo negó 3 veces. ¿Qué hizo Pedro después de esto? Se fue a pescar otra vez. Volvió a su condición de hombre, como si nunca hubiera conocido a Jesús, como si jamás lo hubiera conocido. Volvió a pescar. Jesús, después de resucitado, fue a buscarlo
Y es muy bonito cómo de la manera en que Jesús lo buscó fue igualito, idéntico como lo buscó la primera vez. Igualito, Pedro tire las redes y no pescaba nada. Jesús le dijo, tira las redes para el otro lado. Y los pescaditos dijeron, yo quiero aparecer en la Biblia, y se tiraron la red. Y entonces Pedro, otra vez Jesús. Y dice que hasta desnudo se tiró a nadar, pues, a verlo y se quedaba callado. Pedro estaba callado al frente de Jesús, porque se dio cuenta, resucitó y me vino a buscar, pero se sentía mal por lo que había pasado. Vimos cómo Jesús, a pesar de el pecado tan grande de Pedro de haberlo negado, porque no es cualquier cosa, cómo Jesús restaura a Pedro, cómo le dice, Pedro, ¿me amas? Lo confronta y cómo lo comisiona a decirle, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Un perdón tan grande de parte de Jesús. Y es un perdón al que todos estamos llamados. El nombre de esta prédica, si lo recuerdan, era ¿cómo ser la mejor persona? Estudiamos mucho sobre Juan, pero nosotros estamos llamados a ser mucho más que Juan, porque tenemos algo de lo que Juan se perdió. Juan se perdió de la gracia de Dios, del nuevo pacto. Se perdió de que gracias al sacrificio de Jesús nosotros tenemos libre entrada al reino de los cielos. Tenemos libre entrada a su presencia. Tenemos libre entrada a su presencia. El velo se rasgó cuando murió Jesús. Un privilegio que Juan no tuvo. Estamos llamados a crecer en Él, a aprovechar eso tan grande que nos dio. ¿Cómo ser la mejor persona? No se trata simplemente de cumplir reglas y reglas y reglas. Si fuera por eso, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están perdidos. Su paga es muerte. ¿Cómo ser la mejor persona? Se trata de aprovechar ese sacrificio que hizo Jesús, de hacer como Pedro hizo, metiéndose en su presencia. Dicen que después de eso, si ustedes leyeron el libro de Hechos, se la pasaban orando, sumergidos en la presencia de Dios. Y Pedro, después de ser un imprudente, fue bautizado por el Espíritu Santo y era el que se levantaba, el que daba la cara para hablar de Dios de una manera más poderosa de la que lo hacía Juan. Tremendo. Todo lo que podemos conseguir ahora con la gracia de Dios. Finalmente, la invitación es esa, a reflexionar principalmente cómo estoy hoy en día, a que piensen, ¿qué diría Jesús de mí? Si me lo encontrara, yo le preguntara, ¿qué diría Jesús de usted? Si yo me encontrara a Jesús y le preguntara, ¿qué referencia recibiría yo Jesús de usted, de parte de Jesús de ustedes? ¿Qué podría decir él de ustedes? Esa es la primera reflexión. Y la segunda, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir siendo como una cañita que se doblega con el viento? ¿Voy a seguir siendo una persona que vive de apariencias, que no le entrega a Dios su lugar, que no es capaz de entregarle todo en su vida a Dios? Ya vimos lo que está en juego. ¿Voy a ser una persona que no anuncia a Dios, que simplemente lo conoció un día y nunca habla de Él, nunca comparte de Él, que no da testimonio de Él? ¿O voy a ser una persona que refleja a Jesús en mi vida? Ese es el reto. ¿Cómo ser la mejor persona? No hace falta decirles que para Dios y gracias a Jesús, Él ya nos ve limpios, Él ya nos ve santos. El proceso de santificación es toda una vida, pero es gracias a que Jesús ya nos ha limpiado con su sangre. Ustedes pónganse a pensar, alguien que hablaría bien de ustedes, ¿sí o no? La gente habla y habla, pero los que hacen algo por usted son poquitos. Los que son capaces de hacer algo por usted son poquitos. De pronto su mamá, su papá dice, la Biblia dice, ¿quién entregará la vida? Si mucho alguno entregará la vida por uno justo, o sea, por alguien bueno, si mucho alguien dará la vida. Pero ¿qué dio Jesús por ustedes? ¿Qué dio Jesús por nosotros? Lo más valioso. Dio lo más valioso. Entonces piensen cuánto vale usted para Dios y piensen si ya no son la persona más importante para Él.
Así que los invito para que oremos, para que reflexionemos y entreguemos a Dios esto que hemos aprendido. Así que los invito para que cierren sus ojos y ahí cada uno con Dios reflexione sobre su vida, reflexione sobre lo que hemos aprendido hoy, sobre los desafíos que Dios nos ha dejado. Y le digan: Dios, verdaderamente tal vez haya algo en mi vida que no te pueda entregar todavía. Hay algo en mi vida que no te quiera entregar. Pero Dios, te pido que tú me des la fortaleza para ir desprendiéndome de esto. Tal vez, Dios, yo sé y estudio la Biblia, pero no estoy firme en ti. Tal vez, Señor, a veces me dejo llevar de lo que dice el mundo. A veces, Señor, creo todo lo que me dicen, pero pídale a Dios que Él le dé la fortaleza y la firmeza, que Él le permita arraigarse en Él, en su doctrina, y no ser una persona que se convenza fácilmente, sino ser una persona con discernimiento. Pídale a Dios que le dé discernimiento, que le permita a Él saber cuándo es sí y cuándo es no, lo que es y lo que no es. Y por último, pídale a Dios y mire cómo está su ministerio, cómo está su servirle a Dios. Miren cómo está Él, cuánto compartes de Él, cuánto le hablas a los demás sobre Él. Mira si está reflejando a Jesús en su vida. Cuando los demás te ven a Jesús. O era una persona mentirosa, o era una persona imprudente, o era alguien que definitivamente no refleja a Jesús. Y pídanle, ruéguenle, implórenle que cada día sea menos ustedes, que cada día sea menos yo, que cada día sea menos Juan David, y tú crezcas, Señor, y sea más tú, que puedan ver a Jesús en mí. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, te honramos, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que tú guardes esta palabra en nuestro corazón, que no permitas que se nos olvide con el pasar del tiempo, que se nos doblegue, Señor, que llegaron las ocupaciones de la semana y nos olvidamos de todo lo que aprendimos. Te pido, Señor, que tú arraigues esto en nuestro corazón, que lo grabes con cincel y que nos bendigas, Dios. Te entregamos todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Bueno, ya saben, pues mañana, si Dios lo permite, 6:30 de la mañana vamos a estar aquí. Los que hayan traído sus diezmos y ofrendas, al fondo, allá está el folí, pero está como escondido. Allá está. Mañana 6:30, 8 de la mañana y por la noche vigilia. Que Dios les bendiga.